Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con la clase número 11 de este seminario. Hay fecha para el retorno de Cristo. Antes de comenzar con esta clase, primero vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí un día más. Gracias, Padre Santo, por darnos salud y vida. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para poder comprender la clase del día de hoy. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, inteligencia y sabiduría. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, hermanitos. Vamos a comenzar con la clase número 11 del seminario Hay fecha para el retorno de Cristo. En esta clase número 11 ya vamos a cerrar el ciclo sobre las citas en las que Elena de White señaló que no pongamos fecha. Vamos a ya cerrar este ciclo de conferencias con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, el día de hoy es una clase muy interesante porque vamos a dar algunos alcances también de otras cosas que vamos a ir explicando en el transcurso de esta clase. Bueno, el día de hoy vamos a ver el caso de Edwin R. Jones y de John Bell. Este es un caso donde el señor John Bell, también adventista del séptimo día, estaba colocando fechas para el regreso de Cristo. En los escritos de la hermana Elena de White no se nos dice para qué fecha colocó John Bell la segunda venida de Cristo. No se nos comenta eso. Pero en una carta que Elena de White manda a John Bell, en un testimonio que le escribe a John Bell, le cuenta una historia. Y en ese testimonio, Elena de White cuenta la historia del señor Edwin R. Jones. Edwin R. Jones también era un adventista, un teólogo de la época, que también había colocado fecha para el regreso de Cristo. Entonces, vamos a explicar este caso, ¿no? El de John Bell y el de Edwin R. Jones. Vuelvo a mencionar, John Bell era un hombre que también estaba poniendo fechas, solo que en los escritos de la hermana Elena de White no se nos dice cuándo o para qué fecha Cristo iba a venir según John Bell, no se nos dice. Pero en un testimonio que Elena de White le envía a este señor, a John Bell, en ese testimonio le cuenta una historia, la historia de Edwin R. Jones. Y Edwin R. Jones sí tenemos registrado para qué fecha puso la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Este testimonio ya lo hemos leído, solo que, bueno, en uno de los libros que hemos leído al principio del seminario, no dice el nombre de John Bell, sino dice querido hermano de o querido hermano F, le dice, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos quién es el hermano D y quién es el hermano F, perdón. Vamos a este libro que se llama Manuscript Releases, volumen 17. La autora obviamente es Elena de White. Vamos al capítulo que se titula Testimonios concernientes al punto de vista profético sostenido por John Bell, parte 1. Esto traduciendo al español, ¿no? Entonces, ese es el capítulo que vamos a leer ahora. Bueno, es un resumen. Vamos a leer. Dice, no he podido dormir desde la 1:30 de la madrugada. Estaba llevando al hermano John Bell un mensaje que el Señor me había dado para él. Las opiniones peculiares que sostiene son una mezcla de verdad y error. Si hubiera pasado por la experiencia del pueblo de Dios como Él lo ha guiado durante los últimos 40 años, estaría mejor preparado para hacer la aplicación correcta de las escrituras. Este es un escrito que Elena de White envía una carta a John Bell y que le está diciendo que John Bell estaba aplicando mal. ¿Qué cosa? Una profecía. No estaba aplicando correctamente las escrituras. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestra orientación en la historia profética deben ser guardados cuidadosamente para que no sean derribados y reemplazados con teorías que traerían confusión en lugar de luz genuina. Me han citado, dice, me han citado a las teorías muy erróneas que se han presentado una y otra vez. Los que defendieron estas teorías presentaron citas de las escrituras, pero las aplicaron y malinterpretaron. Las teorías que se suponía que eran correctas eran incorrectas y sin embargo muchos pensaban que eran las mismas teorías que debían presentarse ante la gente. Las profecías de Daniel y Juan, la de Apocalipsis, ¿no? Y de Daniel,
deben estudiarse diligentemente. Bueno, hay una profecía que está en Daniel y que también conecta con la profecía de Apocalipsis, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Ese librito que fue sellado se abre en el libro de Apocalipsis en el capítulo 10, ¿no? Para los que hemos estudiado Apocalipsis. Entonces ya tenemos aquí un panorama en el que Elena de White le está diciendo a John Bell, ¿sabes qué, John Bell? No estés malinterpretando las escrituras, especialmente con esta profecía de Daniel y Apocalipsis, que era obviamente la profecía de los 2300 años. John Bell estaba aplicando mal esa profecía, como ya lo habíamos visto en historias anteriores, que era lo que estaba pasando con otras personas también, ¿no? Sigamos. Dice, hay aquellos que ahora viven, que al estudiar las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar sobre el terreno donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en su orden. Llevaron el mensaje del tiempo a la gente. ¿Cuál mensaje del tiempo? El mensaje del tiempo de la profecía de los 2300 años. Eso fue un mensaje que está en la profecía de Daniel y Juan. La verdad brilló claramente como el sol al mediodía, acontecimientos históricos, mostrando el cumplimiento directo de la profecía. ¿De qué profecía? De las 2300 tardes y mañanas. O sea, nuestro ojo, nuestra mente tiene que estar en esa profecía. Sigamos. Dice, fueron presentados ante la gente y la profecía fue vista como una delineación figurativa de los acontecimientos que conducen al final de la historia de esta tierra. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado son los últimos rasgos revelados en la vida de la historia de esta tierra. El pueblo ahora tiene un mensaje especial para dar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia han recorrido el terreno y han tomado parte en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de 1842 a 1844, no están tan expuestos a ser guiados por caminos falsos. Es decir, aquellas personas que han pasado la experiencia del chasco no están expuestos a ser guiados por caminos falsos, dice Elena de White, como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Es decir, las personas que pasaron por el chasco estaban menos propensas a ser guiadas falsamente. Los que no pasaron por el chasco son los que eran más propensos a ser guiados falsamente, con el tema de establecer fechas. A eso se refiere Elena de White. Y la segunda aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe mantenerse fresca ante la mente de la gente. Que todos entiendan esto. Jesús viene de nuevo. El mismo Jesús que subió al cielo, escoltado por la hueste celestial, viene otra vez. El mismo Jesús que ha sido nuestro abogado, nuestro amigo en la corte, defendiendo los casos de todos los que lo aceptan como su Salvador, vendrá por segunda vez para ser admirado en todos los que creen. Sigamos. Ha habido uno y otro, dice, ¿no? Ha habido una y otra persona que al estudiar sus Biblias pensaron haber descubierto gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. Es decir, han habido personas que al estudiar la profecía hasta lo estaban aplicando mal, porque decían, tengo una nueva luz, pero esa luz estaba en contra de lo que ya habían dicho o se había establecido en su momento, ¿no? Toda la escritura es verdadera, pero al aplicarla incorrectamente, los hombres llegan a conclusiones equivocadas. Estamos comprometidos en un conflicto poderoso y se volverá más cerrado y decidido a medida que nos acerquemos a la lucha final. Tenemos un adversario insomne, que no duerme, que no descansa, y él está obrando constantemente en las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años. Todo esto se lo dice a John Bell, ¿no? Algunos tomarán la verdad aplicable a su tiempo y la colocarán en el futuro. Por ejemplo, la profecía de los 2300 años era una verdad presente en la época de Elena de White porque ahí se había cumplido. Pero ¿qué pasa? John Bell y otros que estaban haciendo con la profecía lo estaban colocando al futuro, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo. Por eso que Elena de White dice esto. Los eventos en el tren de la profecía que tuvieron su cumplimiento en el pasado, por ejemplo, la profecía de los 2300 años se cumplió en el pasado, en 1844, se hacen futuros y así estas teorías socavan la fe de algunos. ¿Qué es lo que estaban haciendo, no? Estaban agarrando la profecía de los 2300 años y decían que no se cumplió en 1844, sino lo estaban prolongando al futuro. Tenemos el caso ya hemos mencionado, 1851 con Joseph Bates, 1854 con Stephen Smith y Jonathan Cummings, 1884 con los Garmire, 1893 con el señor A.W. Stanton. Y ahora tenemos el caso de John Bell, ¿no? Que estaban haciendo lo mismo. Estaban agarrando la profecía de los 2300 años
que se había cumplido ya en el pasado, en el año 1844, y lo estaban prolongando ¿a dónde? Hacia el futuro. Y eso Elena de White lo que condenaba es lo que no se debía hacer. ¿Me están siguiendo el hilo, hermanos? Este es el testimonio que Elena de White lo envía a John Bell, diciéndole, señor John Bell, usted no tiene por qué hacer eso, porque el mismo camino que usted está haciendo ya otros lo han hecho y se han equivocado. Así que por favor, no coloque los periodos proféticos de la Biblia, de la profecía, de esta profecía de los 2300 años, no los coloque fuera del lugar. Déjalo donde está, que se cumplió en 1844 y no tienes por qué estar removiendo ese periodo de tiempo profético. Eso prácticamente le está diciendo. ¿Han entendido, hermanos? Sí, hermano. Ya. Bueno, Sí, hermano. Sigamos. Dice, por la luz que el Señor ha querido darme, estáis en peligro, le dice a John Bell, porque esta es una carta para John Bell, estáis en peligro de hacer la misma obra, presentando ante vosotros verdades que han tenido su lugar y han hecho su obra específica para el tiempo. ¿Ves? La profecía de los 2300 años ya tuvo su lugar y ya tuvo su cumplimiento. ¿Mm? Pero John Bell estaba queriendo prolongar nuevamente esa profecía. En la historia de la fe del pueblo de Dios, dice, ¿no? Reconoces estos hechos de la historia bíblica como verdaderos, o sea, reconoces que la profecía de los 2300 años son verdaderos, pero lo estás aplicando al futuro, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo John Bell. Sí, decía él, yo reconozco la profecía de Daniel 8:14, pero yo creo que la profecía se cumple más adelante. Eso es lo que estaba diciendo John Bell, cuando en realidad la profecía ya se había cumplido en 1844. Todavía tienen su fuerza dice, mira, todavía tienen su fuerza en el lugar que les corresponde, en la cadena de acontecimientos que nos han hecho como pueblo lo que somos hoy. El chasco, ¿no? El remanente de ese chasco salió el pueblo adventista, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y como tales deben ser presentados a aquellos que están en las tinieblas del error. Los verdaderos obreros de Jesucristo deben cooperar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el comienzo mismo del mensaje del tercer ángel, que es cuando comienza el mensaje del tercer ángel, 1844, que es donde termina la profecía de los 2300 años. Y Elena de White le dice a John Bell, no muevas esta profecía, déjalo ahí. Ya no tienes por qué decir que esta profecía se va a cumplir en el futuro, esto ya tuvo su tiempo, ya se cumplió, y déjalo ahí. Lo que le estaba diciendo a John Bell. Estos siguieron paso a paso recibiendo luz y verdad a medida que avanzaban, soportando una prueba tras otra, levantando la cruz que yacía directamente en su camino y apresurándose a conocer al Señor, cuyas salidas están preparadas como la mañana. Usted, le dice a John Bell, y otros de nuestros hermanos deben aceptar la verdad tal como Dios se la ha dado a sus estudiantes de la profecía, ya que han sido guiados por una experiencia genuina y viva, avanzando punto por punto, examinados, comprobados y probados, hasta que la verdad sea para ellos una realidad. De sus voces y plumas, la verdad en rayos cálidos y brillantes ha ido a todas partes del mundo, y lo que para ellos era una verdad de prueba, que fue el chasco, tal como lo trajeron los mensajeros delegados del Señor, una verdad de prueba. Elena de White decía pues que el chasco fue una prueba, ¿no? Para el pueblo de Dios. Se lo está diciendo entonces al señor John Bell. Esta carta es para John Bell, porque John Bell estaba también haciendo el mismo camino de mover el periodo profético de los 2300 años y lo estaba poniendo en el futuro. Seguimos con este libro, ¿no? Manuscript Releases, volumen 17. Vamos al siguiente capítulo, donde dice testimonio concernientes al punto de vista de la profecía, sostenido por John Bell, parte 2. Esta es parte 2. Seguimos con el testimonio, porque lo he resumido, pero es una carta demasiado grande. Es un testimonio muy enorme, es colosal este testimonio. Yo lo voy a mandar al grupo para que lo lean. Está en inglés, no está en español. Entonces yo lo he resumido, ¿no? Para no hacer tediosa la clase. Seguimos, esta es la parte 2, dice. Se sigue dirigiendo a John Bell, Elena de White. Elena de White le dice a John Bell, le dice, es cierto, le dice, ¿no? Es cierto que hay profecías aún por cumplir, pero una y otra vez se ha hecho un trabajo muy erróneo, y lo seguirán haciendo aquellos que buscan encontrar nueva luz en las profecías, y que comienzan por apartarse de la luz que Dios se ha dado. Elena de White le dice, es cierto, hay profecías todavía que falta por cumplirse, pero las que se han cumplido ya déjalos ahí, como se refería obviamente a la profecía de los 2300 años.
Los mensajes de Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Son aquellos por los cuales el mundo será probado. Son el evangelio eterno y deben proclamarse en todas partes. Pero el Señor no impone a aquellos que no han tenido una experiencia en su obra la carga de hacer una nueva exposición de aquellas profecías que Él, por su Santo Espíritu, ha movido a sus siervos escogidos a explicar. Según la luz que Dios me ha dado, esta es la obra que usted, hermano John Bell, ha estado intentando hacer, o sea, ha estado queriendo reinterpretar la profecía de los 2300 años, ha querido reinterpretar esa profecía y estaba diciendo que no, que esta profecía se cumple en el futuro, en tal año. Es lo que John Bell estaba diciendo, ¿no? Y eso es lo que Elena de White le dice, eso es lo que usted, señor John Bell, ha estado haciendo y no debes hacer así porque los 2300 años ya se cumplieron ya en 1844 y no tienes por qué estar trasladándole al futuro. Sus puntos de vista han encontrado el favor de algunos, ¿ya ves? John Bell tenía seguidores, pero es porque estas personas no tienen discernimiento para ver el verdadero significado de los argumentos que presentas. Solo han tenido una experiencia limitada en la obra de Dios para este tiempo y no ven a dónde los conducirían sus puntos de vista. Y usted mismo no se ve a dónde los conducirían, dice. Están listos para asentir a sus declaraciones. No ven nada en ellos sino lo que es correcto, pero están engañados porque has entretejido muchas escrituras al construir tu teoría, le dice. Sus argumentos les parecen concluyentes, es decir, las personas que le seguían a John Bell también obviamente estaban siendo engañadas, ¿no? Bueno, sigamos. La luz que Dios me ha dado es que las escrituras que has entretejido tú mismo no las entiendes completamente. Ni siquiera John Bell entendía lo que estaba diciendo. Si lo hiciera, se daría cuenta de que sus teorías destruyen el fundamento mismo de nuestra fe. Hermano mío, he tenido muchos testimonios para corregir a los que han comenzado por el mismo camino que tú ahora vas. Estas personas parecían seguras de ser guiadas por Dios y han venido con sus diferentes teorías a los ministros que predicaban la verdad. ¿Se acuerdan? Habían otras personas que también habían hecho lo mismo que estaba haciendo John Bell. ¿Qué cosa? Establecer fecha para la segunda venida de Cristo basada en la profecía de los 2300 años. ¿Ves? Elena de White le dice, ¿ves? Han habido personas que también han hecho el mismo camino que tú y se han equivocado, como Bates, Garmire, Stanton, Cummings, Smith, ¿no? Lo que a los casos que hemos estudiado. Les dije a estos ministros, el Señor no está en esto, no os dejéis engañar, ni tomé la responsabilidad de engañar a otros. En las reuniones campestres he tenido que hablar claramente con respecto a aquellos que se estaban desviando así de los caminos correctos. Con pluma y voz he llevado el mensaje, no vayáis tras ellos, ¿ves? John Bell estaba haciendo lo mismo que estos hermanos, poniendo fechas para la segunda venida de Cristo, basándose en la profecía de los 2300 años. Sigamos. La tarea más difícil que tuve que hacer en esta línea, aquí es, en este testimonio es cuando Elena de White le cuenta, en el testimonio que le está en la carta que le está mandando a John Bell, Elena de White le cuenta en este testimonio de John Bell, le cuenta el caso de otro hermano que también estaba haciendo lo mismo que John Bell, y acá en esta carta lo dice. La tarea más difícil que tuve que hacer en esta línea fue tratar con alguien que sabía quería seguir al Señor. Aquí Elena de White ya en esta carta que está dirigida a John Bell, en esta carta Elena de White mete una historia de otro hombre que también estaba haciendo lo mismo que John Bell. Durante algún tiempo había pensado que estaba obteniendo nueva luz. Este hombre estaba muy enfermo y debía morir pronto. Y yo, como esperaba mi corazón que no hiciera necesario que yo le dijera exactamente lo que estaba haciendo. Aquellos a quienes presentó sus puntos de vista lo escucharon con entusiasmo y algunos pensaron que estaba inspirado. No está hablando de John Bell, está hablando de otro hombre que también estaba haciendo lo mismo que John Bell. Entonces, en la carta que estaba dirigida para John Bell, en esa carta Elena de White mete una historia de otro hermano que estaba poniendo fechas también. ¿Qué dice? Este hermano que estaba poniendo fechas hizo un gráfico y razonó a partir de las escrituras para mostrar que el Señor vendría en una fecha determinada. Creo que en 1894. ¿Ah? Para muchos su razonamiento parecía no tener fallas. Hablaron de sus poderosas exhortaciones en su cuarto de enfermo. Las vistas más maravillosas pasaron ante él. Pero ¿cuál fue la fuente de su inspiración? Fue la morfina que le dieron para aliviar su dolor. Entonces, en esta carta, vuelvo a repetir, en esta carta que Elena de White le envía a John Bell, le cuenta la historia de un hombre que estaba poniendo fechas para la segunda venida de Cristo,
¿En qué año? En 1894. 1894. Entonces John Bell también estaba en lo mismo, ¿no? Estaba poniendo una fecha, solo que los escritos de Elena de White no nos dice para qué fecha puso Bell. No nos dice. Pero sí nos cuenta la historia de otro hermano que sí había puesto una fecha para 1894. ¿Quién era este hermano que estaba poniendo fecha para 1894? ¿Quién era esta persona, este hermano que dice que estaba enfermo, ¿no? En una sala de cuarto, que estableció la fecha para la segunda venida de Cristo en 1894. ¿Quién era este hermano que estaba estableciendo fecha para 1894? Bueno, vamos al libro Letters and Manuscripts, volumen 8, la carta 16. Dice, el anciano Edwin Jones o Edwin R. Jones, un hombre moribundo, llenó su habitación con personas interesadas mientras estaba en el hospital de Battle Creek. Muchos fueron engañados porque el hombre parecía estar inspirado, pero la luz que me ha sido dada fue, esta obra no es de Dios, no creas en el mensaje. Este hombre que estaba enfermo en una cama que decía que tenía nueva luz, era consecuencia de la morfina, de la droga que le estaban inyectando. ¿Quién era? Edwin R. Jones. Por lo tanto, Edwin R. Jones era el hermano, era la persona que estaba estableciendo una fecha para la venida de Cristo en 1894. Entonces, resumiendo la historia, Elena de White, hay un hombre, vamos a repetir, hay un hombre que se llama John Bell. En el año 1896, John Bell dice que Cristo viene en un determinado tiempo, pero Elena de White le dice, no pongas fechas, y Elena de White le manda una carta a John Bell contándole la historia de este señor, de Edwin Jones, donde dice que Edwin Jones puso fecha para 1894 y Edwin R. Jones era un hombre que también estaba haciendo lo mismo que hizo John Bell, o sea, poniendo fechas para la segunda venida de Cristo basados en la profecía de los 2300 años. ¿Mm? O sea, es una historia dentro de una carta que se va a John Bell, ¿no? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Sí o no? Sí, hermano. Sí, hermano Antonio, sí. Dale, sigamos. Entonces, Edwin R. Jones estaba tomando como base la profecía de los 2300 días y le estaba prolongando 50 años más y señalaba que Cristo regresaría ¿en qué año? En 1894. Jones hizo el siguiente cálculo. 1844 más 50 da 1894. Pero en los escritos de Elena de White no se nos dice basado en qué John Bell añadió los 50 años a 1844. No se nos dice. Perdón, Edwin R. Jones añadió 50 años a 1844, pero en los escritos de la hermana Elena no se nos dice por qué añade 50 años. Un No se nos jubileo, dice. seguro. Un jubileo. Probablemente. Eso es lo que a mí también se me vino a la cabeza. Un jubileo. Un jubileo. Un jubileo cuadra perfectamente en esto. Pero es una suposición. Pero no se nos dice. Pero lo que sí estamos seguros es que Edwin R. Jones estaba alargando o estaba prolongando ¿qué? La profecía de los 2300 años. Porque la profecía de los 2300 años, ¿en qué año terminó? En 1844, y eso le estaba alargando 50 años más, y así llegaba a 1894. Por lo tanto, Edwin R. Jones estaba alargando la profecía de los 2300 años y lo hacía terminar en 1894. ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? No, hermano. No, hermano. ¿Claro? ¿Claro? Todo va claro, hermano. Dale. Entonces, ahí tenemos el caso de Edwin R. Jones. Bueno, y John Bell, de John Bell no se tiene registro para qué año puso fecha para la segunda venida de Cristo, pero basados en lo que se ha leído, también se estaba haciendo uso de la mal aplicado de la profecía de los 2300 años. Eso sí es seguro. Lo que no sabemos es para qué año lo puso John Bell. Pero gracias a Dios, al final John Bell se retracta y bueno, y salió del error. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, hermanito. Sí, hermano. Sí, hermano, está muy bien explicado. Dale. Ahora vamos a seguir porque esto no acaba acá. Sigamos. Es bueno que me sigan la historia. Las citas de Elena de White en este contexto. Cita 12, porque estamos siguiendo, ¿no? Hemos seguido desde creo que el seminario 7, estamos explicando esto. ¿Cuáles las citas que se dicen en este contexto?
Dice, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Esto fue obviamente para John Bell y para Edwin R. Jones. Nadie ha recibido la orden de escudriñar las escrituras a fin de asegurar si es posible cuándo terminará el tiempo de gracia, que es lo que estaba haciendo John Bell, ¿no? Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. Ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Todas estas citas se los dedicó a quién? Al señor John Bell y a Edwin R. Jones, que eran los que estaban poniendo fechas para ese tiempo de la historia en la que Elena de White dijo, no pongan fechas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Sí. Conclusión preliminar, porque todavía vamos a seguir con la clase, aquí todavía no acaba. Conclusión preliminar, las citas antes mencionadas, estas 3 citas que hemos mencionado, las citas antes mencionadas estaban dirigidas ¿para quién? Para el señor Edwin R. Jones y John Bell. Para ellos era la cita. A ellos se dirigía Elena de White. A ellos se estaba dirigiendo. ¿Estamos? Hermanos, ¿están ahí o no? Sí. Necesito Sí, que me hermanito, respondan hermano, para está poder, claro. para poder avanzar. Ya está. Entonces, Andamos. continuamos. Ya está. Vamos ahora al libro, de nuevo, Cartas y Manuscritos, volumen 9, de 1894, la carta 102, ¿no? Es un montón de material, hermanos. Es un rompecabezas que tenemos que hablar. Mira, en esta carta, en este libro, ¿qué es lo que dice Elena de White? El enemigo se está preparando para engañar al mundo entero con su poder obrador de milagros. Asumirá personificar a los ángeles de luz, personificar a Jesús. Todo aquel que enseñe la verdad para este tiempo, que predique la palabra. Los que se aferran a la palabra no le abrirán las puertas a Satanás, haciendo declaraciones desprevenidas con referencia a profetizar sueños y visiones, como pasó, por ejemplo, con Garmire, ¿no? Que tenía un falso don de profecía, ya lo habíamos explicado. Dice, en mayor o menor medida han venido apareciendo falsas manifestaciones aquí y allá, desde 1844, siempre desde 1844, ¿no? Cuando termine la profecía de los 2300 años. Después de la época en que esperábamos la segunda venida de Cristo. Claro, en 1844 esperaban la segunda venida de Cristo. Y comenzaron a poner fechas. ¿Quiénes? Los hemos tenido en el caso Garmire, ya lo hemos visto. En las declaraciones de Edwin R. Jones, lo acabamos de ver. En el movimiento Stanton, también lo hemos visto. Y los tendremos cada vez más, y como fieles centinelas debemos estar en guardia. Elena de White misma, menciona con nombre propio a estas personas que han estado poniendo fechas para la segunda venida de Cristo después de 1844. Sorprendente, ¿no? Están los nombres ahí. ¿Ah? Solo es cuestión de buscar nada más. Otra cita importante que debemos aclarar hoy en día. Dice la cita 15, esta es una cita que está basada en Apocalipsis capítulo 10, que muchos adventistas lo mencionan para decir que no hay más periodo profético después de 1844, dice, ¿no? Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Entonces, cuando uno lee esta cita rápidamente, sin pensar, muchos dicen, ¿ves? No hay ya más profecía de tiempo después de 1844. Cuando en realidad no es eso lo que está diciendo Elena de White. Elena de White dice lo siguiente, y lo vamos a ver dentro de unas diapositivas más adelante. Cuando dice, ¿no? Después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, ¿sabes qué profecía está hablando en Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 al 6? Está hablando sobre la profecía de los 2300 años, por si acaso, para los que no sabían.
Apocalipsis capítulo 10, versículo del 4 al 6, te habla sobre la profecía de los 2300 años, que es el libro que se abre, que se había sellado en Daniel 8:14, en Daniel 12 cuando se sella, en Apocalipsis 10 ese libro se abre, que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético, pero ¿de qué tiempo te está hablando? De la profecía de los 2300 años. Por lo tanto, el cálculo más prolongado de la profecía de los 2300 años llega hasta otoño de 1844. Claro, no hay más profecía de tiempo con respecto a los 2300 años, porque ya se cumplió en 1844 y no tienes por qué estar alargándole más, como lo estaban haciendo otras personas. Y la cita se explica por sí sola. Por lo tanto, cuando dice, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, te está diciendo, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido de 2300 años, porque ya se cumplió en 1844. El cálculo más prolongado de la profecía de los 2300 años, ¿hasta dónde llega? A otoño de 1844. Y te cita Apocalipsis 10, 4 al 6, que es de esa profecía te está hablando. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Sí? ¿Captaron? Muy bien, hermano, sí. Sí. Es que está desconectado el micrófono. Dale. Ok. Vamos a seguir. Dice, seguimos con esto, ¿no? Manuscritos Releases, volumen 10. Dice, ¿no? Nears and Delay of the Second Advent, ¿no? Página 227. ¿Qué dice en este libro? Dice, miren, vamos a conectar esta cita para que vean que no estoy hablando tonterías. Vamos a conectar esta cita con la misma Elena de White que lo va a explicar. Lo va a explicar, mira, dice. ¿Qué dice en este libro Elena de White? Dice, yo era una firme creyente en el tiempo definido en 1844. Pregunto, en 1844, ¿qué profecía de tiempo se cumplió en 1844? Que alguien me responda, por favor. 2300. 2300. Las 2300. Por lo tanto, cuando Elena de White dice, yo era una firme creyente en el tiempo definido en 1844, está diciendo que ella era una firme creyente en la profecía de los 2300 años, ¿sí o no? Te está diciendo, solo que no lo dice así textualmente, pero te dice eso implícitamente porque es la única profecía que se cumplió en 1844. A veces las personas quieren leer literal, textualmente, y a veces hay que tener también un poquito de raciocinio, ¿no? O sea, hay que tener comprensión lectora porque es lógico que te está hablando de eso. Pero este tiempo profético, dice ella, ¿qué tiempo profético? ¿De qué tiempo profético? ¿Cuál es el tiempo profético que se cumplió en 1844? Los 2300 años. El único, no hay otro. ¿O hay otro? No hay. Los 2300 años. Elena de White ya presupone que el que lee, que va a leer esto ya sabe de qué tiempo profético está hablando. Ya ella no dice tiempo profético de 2300 años, ya no lo dice porque ya ella ya supone que la persona que está leyendo esto ya sabe a qué tema se refiere. Entonces, pero este tiempo profético de los 2300 no se me mostró en visión, claro, no se le mostró. No se le mostró ese tiempo profético a Elena de White en visión, porque fue solamente algunos meses después de este periodo de tiempo que me fuera dada la primera visión. ¿Se acuerdan? El chasco fue en 1844 y la primera visión de Elena de White fue 2 meses después, en diciembre, ¿se acuerdan? Hubo muchos que proclamaron un nuevo tiempo, o sea, ¿a qué tiempo se refiere? Hubo muchos que proclamaron un nuevo tiempo, o sea, que proclamaron un nuevo tiempo de 2300 años. Es obvio que se refiere a esto, después de esto. Pero se me mostró que no deberíamos tener otro tiempo definido para proclamar al pueblo. ¿Qué tiempo definido? El tiempo de los 2300 años, que es el tiempo definido que te está hablando acá, que termina en 1844. ¿Estamos o no? Por lo tanto, cuando dice no habrá más tiempo definido después de 1844, porque el cálculo más prolongado llega a otoño de 1844, ¿a qué tiempo definido se refiere? Al tiempo de la profecía de los 2300 años. Y ahí está la explicación. Por lo tanto, la explicación de esta cita, aparte que en la misma cita nos manda Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 al 6, que nos habla sobre los 2300 años, aparte de eso, en este libro también encontramos esta explicación.
Cuando ella habla tiempo definido, se refiere a la profecía de los 2300 años que culminaron en 1844. Por lo tanto, no deberíamos tener otro tiempo de 2300 años para proclamar al pueblo. Claro, porque ya se cumplieron en 1844, no tienes por qué estar alargando esa profecía. Su cálculo más prolongado, el cálculo más largo, llega a 1844. ¿Por qué? Porque la profecía de 2300 años es una profecía que dentro de esa profecía hay otras profecías de tiempo. Está la profecía de las 70 semanas, los 490 años, está la profecía de los 1260, está la profecía de los 1335, está la profecía de los 1290. Son 4 o 5 periodos proféticos que están dentro de la profecía más grande, que es de los 2300 años. Cuando dice no deberíamos tener otro tiempo definido, se refiere a que no habría que estar predicando otro cumplimiento de los 2300 años, porque su cálculo ya llegó y terminó en 1844 y no tienes por qué alargar esa profecía o por qué prolongar esa profecía al futuro, que es lo que estaban haciendo otros en la época de Elena de White, como ya hemos visto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos al libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 4, la redacción y distribución de los testimonios para la iglesia. Vamos a ver qué nos dice este capítulo. Y aquí está, dice, acerca de los testimonios, porque lo que nosotros hemos leído con el caso de Bates, el caso de Garnier, el caso de Stanton, el caso de Edwin R. Jones, el caso de John Bell, el caso de Stephen Smith y Jonathan Cummings, Elena de White se dirigió a estos como testimonios, con cartas se les ha dirigido a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que dice Elena de White? Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar en el que se dijeron esas cosas. Hay que tomar en cuenta el contexto, que es lo que nosotros hemos hecho. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Por lo tanto, estos testimonios que hemos leído, que hemos visto sobre las personas, las citas en las que Elena de White dice que no pongamos fechas, estos testimonios tuvieron ¿qué cosa? Un tiempo y un lugar en el que se dijeron. Y no debe sacarse, no hay que sacar de ese contexto. No hay que extrapolar eso a otros tiempos. No, esos tuvieron su tiempo y su lugar. Es clara Elena de White con respecto a esto. ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, sí. Buena cita. Buena cita. Bueno, vamos al libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 5, Pequeños Comienzos, Grandes Resultados. Dice, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. ¿Se dan cuenta? Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad presente para Elena de White y los pioneros y la gente de esa época no es la misma verdad presente para nosotros hoy en día, ¿no? A ellos no les tocaba conocer los tiempos o las sazones, pero a nosotros sí nos toca conocer los tiempos o las sazones, ¿no? Hay una verdad especial para cada generación, para cada época de la historia. Vamos ahora al Review and Herald del 4 de abril de 1893, que nos dice, os hará saber las cosas que han de venir. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Los eventos del futuro serán entendidos por la profecía, discernidos por la profecía, perdón, y serán entendidos. La luz va a ir progresivamente aumentando, pero esa nueva luz no tiene por qué destruir la luz de los pioneros, la luz antigua. Tiene que expandirla, tiene que ampliarla, pero no destruirla. Hay que tener en cuenta eso. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí, Sí, hermano. hermano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dale, Sí, señor. sigamos entonces. Por lo tanto, conclusión de las citas de Ellen White en el que dice no pongamos fechas. ¿Qué dice? Por lo tanto,
Todas las declaraciones en las que Ellen White escribía que no habría un tiempo definido para ningún otro evento del futuro, tal como la segunda venida de Cristo, hacía referencia a que el periodo de tiempo definido de la profecía de los 2300 años terminaba totalmente en 1844 y que no se buscara ninguna otra aplicación a la misma. Cuando ella dice no habrá más tiempo definido, se está refiriendo a ¿qué? A la profecía de los 2300 años y que esto terminaba en 1844, no tenías por qué prolongarla más porque ya había terminado en 1844. Clara la conclusión, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Está claro. Sí, Bueno, hermanitos. Sigamos. Y acá viene la cosa. Hay otros casos que no se han explicado en este seminario. James White también puso fecha para la segunda venida de Cristo basados en la profecía de los 2300 años, pero no lo hemos explicado en este seminario. Entonces, ¿cuáles son los casos que no se han explicado en este seminario? El caso de James White, el caso de Nelson Barbour. Nelson Barbour fue amigo de Charles Taze Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová. También puso fecha para la segunda venida basada en la profecía de los 2300 años. Tenemos el caso de William Sheldon, de Edward Irving, de Hugh Neil, de William Cunningham, Edward Bickerstead, Joseph Wolf y Manuel Lacunza, que fue un jesuita chileno que también puso fechas para la segunda venida de los 2300 años. Bueno, en este seminario, por factor tiempo, porque imagínense hacer todos estos casos nos tomaría muchísimo tiempo y tenemos que avanzar. Estos casos no se han explicado en este seminario. Todos estos nombres que ven acá no se han explicado en este seminario. Pero se explica en este libro que próximamente va a ser publicado por el ministerio, gracias a Dios, sobre no poner fechas para el regreso de Cristo, citas en contexto de Ellen White. Un servidor, gracias a Dios que nos da la sabiduría y la inteligencia para poder seguir haciendo avanzar la obra. Bueno, en este libro se va a explicar todos estos casos y todos los casos que hemos visto en este seminario y más citas todavía, porque en este seminario hemos visto pocas citas. Son casi como 30 citas que Elena de White dice y vamos a explicarlas todos en su debido contexto. Así que hermanos, ya se les estará avisando cuando este libro se publique. Y bueno, que sea de bendición también para ustedes. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Algo que no les ha quedado claro? Todo claro, hermano. Dale, mis hermanitos. Entonces, si está todo claro, vamos a terminar esta clase con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Queremos pedir, Padre Santo, que lo aprendido en esta clase también se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos también, Padre, a hacer luz para que otras personas también puedan entender este tema. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.